Bueno, seguimos acá con estos videos. En Hayón Yom Sivan 11 de 5703 dice: de las charlas de mi padre en la boda del servicio a Dios, o sea, en, en el motivo del servicio a Dios según el hasidismo, que es esta rama a la que yo sigo, hasidismo, están todos los niveles. El nivel de muerto no requiere mucha elaboración, ya está muerto, no requiere mucha elaboración. Hay otros niveles, están todos los niveles. El nivel de muerto no requiere mucha elaboración, pero también existe, gracias a Dios, Tehat Hametim, que es la resurrección de los difuntos, en la boda espiritual, en el servicio a Dios. El muerto es frío, no existe frialdad como la del intelecto natural, el intelecto humano, que Tania llama que el intelecto es húmedo y el corazón tiene fuego. No existe frialdad como la del intelecto natural y el intelecto humano, pero cuando el intelecto natural comprende una idea divina, y las emociones latentes en el intelecto, que hay emociones latentes en el intelecto, se conmocionan y turban por efectos del goce intelectual, que hablamos, que hay un goce intelectual supremo, de mayor nivel que podemos tener corporalmente o materialmente. Es esta una verdadera resurrección de los difuntos. También está escrito: la luz de los ojos alegrará el corazón, una buena noticia engrosará el hueso. Capítulo 15, versículo 30 de Proverbios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno ve una elucidación de la Torá, se estremece, le agarra un goce espiritual. Dice: la luz de los ojos alegrará el corazón. Cuando uno está leyendo y estudiando, alegrará el corazón. Una buena noticia engrosará el hueso. Es decir, cuando los ojos se iluminan por causa de un pensamiento de Torá brillante, el corazón se alegra. La iluminación que trae una buena noticia engruesa el hueso. Eso demuestra el dominio del espíritu por encima del cuerpo. Un ejemplo de esto es el autor Yosef Romano, que habla en este libro, que cuando menciona una elucidación resplandeciente sobre algún versículo de Proverbios, sus ojos se iluminan, su corazón se alegra y su radiación se nota en su rostro. Esto es impresionante, es un gozo supremo. Más o menos el Tania dice así en el capítulo 5, página 67 del primer tomo. Me salteo algunos párrafos y dice: cuando cualquier intelecto percibe y entiende cierto tema intelectual, la mente comprende ese tema y lo abarca. La mente lo comprende y lo agarra, lo abarca, como si fuese una mano que agarra una cosa material. Y el tema es comprendido y abarcado por el intelecto que lo comprendió, primeramente lo comprendió y lo percibió y está investido dentro de este. Y dice así, una nota: el tema que está ahora dentro del intelecto humano es rodeado y abarcado por el intelecto, tal como un objeto material es rodeado por la mano que lo sujeta, lo aprende. Pero solo se puede decir que el tema está totalmente en el interior de la mente una vez que esta lo ha comprendido cabalmente. Repito, pero solo se puede decir que el tema está totalmente en el interior de la mente una vez que la idea, ¿no?, el tema, lo ha comprendido cabalmente, que la mente lo ha comprendido cabalmente al tema, como se indica también en el hecho de que el Alter Rebbe emplee el autor de este libro emplee el término pasado, como dice: el intelecto que lo comprendió y lo percibió en tiempo pasado.
antes de dominar el tema. Sin embargo, mientras la mente está ocupada con el análisis de sus detalles, el tema aún se encuentra por encima de la mente, y la relación entre ambos es inversa. La mente está dentro del tema, y ella es rodeada por él. La mente es rodeada por el tema. Esto es lo que el Alter Rebbe describirá a continuación. Y dice así: por otra parte, el intelecto está investido, inmerso en el tema durante el momento de la comprensión y comprehensión intelectual. El proceso de comprensión de una idea es la siguiente, del tema, de un concepto es la siguiente. Primero, la persona abarca la idea o el concepto de un modo general, y en ese momento su intelecto rodea el tema, Posteriormente, la persona comienza a introducirse en sus detalles y diseccionar la idea general por medio de análisis, lo que estamos haciendo nosotros, y argumento, momento en el cual el tema, el que rodea a su intelecto, momento en el cual es el tema el que rodea a su intelecto. Cuando termina de diseccionar y analizar, es decir, cuando ha dominado plenamente el concepto, el tema, en palabras del Alter Rebbe, el intelecto lo comprendió y lo percibió. Es su intelecto el que nuevamente rodea el tema. De modo que en el acto de comprender una idea, la mente tanto abarca como es abarcada por ella. Y ese es el significado del término comprender empleado arriba. Como dice, cuando cualquier intelecto percibe y entiende cierto tema intelectual, como habíamos dicho, de que encontré Sumayam que dice que dice así: la delicia espiritual, página 28. Superior a todos estos placeres, la delicia intelectual, por ejemplo, hay un maravilloso deleite en el descubrimiento de una nueva idea intelectual. ¿Cómo se puede lograr esto? Con mayéutica y dialéctica, premisas. También la captación y comprensión al entender a fondo un tema sometido a estudio, como el Tanya, lo que estábamos viendo recién, que es sometido a estudio ese libro. Se complace el alma. Este es el más refinado, el más genuino y enaltecido de los placeres, siempre y cuando la idea misma sea buena y válida. Hay una parte en el Tanya que dice que hay que hacer el hábito de estudiar Torah para que se vuelva un hábito natural en la persona. Bueno, dice así: este es el más refinado, el goce más refinado y maravilloso, el más genuino y enaltecido de los placeres, siempre y cuando la idea misma sea buena y válida, pues si es mala per se incluye entre aquellas cosas a las que está prohibido dedicarse. La persona o el hombre, por su condición de lo más selecto de la creación, debe hallar su supremo bien y deleite exclusivamente en cuestiones del espíritu, de la psique, del espíritu, del alma, particularmente de las intelectuales. Su alma debe complacerse específicamente en esto, pues esto, el intelecto que le fue dado y el alma inteligente que posee, es su virtud peculiar sobre todas las criaturas. Más en particular, su alma divina deriva de la sabiduría suprema. El alma divina
que tiene la persona deriva de Jokmá suprema, de Jokmá Ilá, de la sabiduría suprema. Como es sabido, toda la tendencia de su alma, su deseo y meta por entero debe ser en estudio de la sabiduría de la Torá. La sabiduría de la Torá nos da los pasos a seguir en cada semana, en cada parashá. La parashá es la porción semanal de la Torá. Nos da una enseñanza, como dice en Likutei Sijot, que lo vamos a leer después, que las enseñanzas, las drashot de la Torá, son enseñanzas diarias. ¿Para qué nos sirve hoy leer esto de la Torá, por ejemplo? Dice así el Rebbe: y esto debe ser su placer, el estudio de la Torá. Por su intermedio alcanzará las alturas del espíritu, que son el propósito en la vida para el que fue creado. Cosas del espíritu que son el propósito en la vida para el que fue creada la persona. ¿Se entiende? Hay una parte en el Tania, la página 57, primer tomo, Tania, capítulo 4, Sefer Shel Beinonim, Kislev 30, dice: específicamente el Chabad, o sea, Jokmá Binay Da'at, o sea, sabiduría, entendimiento y conocimiento o comprensión profunda que tiene la persona, el alma divina, o sea, sus facultades intelectuales, específicamente las facultades intelectuales, Chabad de su alma está investido en la comprensión de la Torá, que él comprende en los 4 niveles de Pardés de la Torá. Pardés, la palabra Pardés, cuyo significado literal es huerta, es empleada aquí como acróstico de 4 palabras hebreas: Pshat, Remes, Drush y Sod, que significa respectivamente el sentido simple, el sentido alusivo, el sentido homilético y el sentido esotérico de que se puede entender la Torá. Los 4 niveles de interpretación bíblica. El Pardés, que está el Peshat, Remes, Drush y Sod, o sea, significan respectivamente el sentido simple, el sentido alusivo y el sentido homilético y el sentido esotérico de la Biblia. Repito, dice en la página 57, específicamente el Chabad de su alma está investido en la comprensión de la Torá, en el Da'at de la Torá, que él comprende en los 4 niveles de Pardés de la Torá, en los 4 niveles que dijimos recién, que es el sentido simple y llano, el sentido alusivo. El sentido simple es la gramática, el sentido alusivo es que alude a algo o es metafórico. El sentido homilético, que es la enseñanza que nos deja, y el sentido esotérico. El sentido homilético es la enseñanza que nos deja para actuar en la semana, la porción de la Torá. La enseñanza que nos da hoy en día la Torá para movernos en la semana. Específicamente el Chabad de su alma está investido en la comprensión de la Torá, que él comprende en los 4 niveles de Pardés de la Torá, hasta el máximo de su capacidad mental y conforma la raíz de su alma en lo alto. Y hay una nota larga que dice: la capacidad mental de la persona determina cuánto podrá comprender. La raíz de su alma determina el área en la Torá para cual tendrá la mayor aptitud. La raíz de su alma determina el área de la Torá para el cual tendrá la mayor aptitud. A mí me gusta Bereshit, Génesis, todo completo. Por ejemplo, aquel cuya alma se relaciona con el nivel de Pshat seguramente comprenderá el significado llano de las palabras de la Torá. Un alma relacionada con Remetz, que Remetz
es el sentido alusivo. Profundizará hasta el estrato del significado implícito subyacente en las palabras, y así sucesivamente. Cuando la persona comprende la Torá hasta el máximo de su capacidad mental, los componentes de Jabad de su alma están investidos en la vestimenta del pensamiento de la Torá, o sea, el pensamiento tal como se relaciona con la Torá. Y dice así el Rebbe, y las midot, a saber, las emociones del temor y amor a Dios, que son las otras 7 después de Jabad. Jabad son las 3 madres, Jokmah, Binah y Da'at, que es sabiduría, entendimiento y comprensión profunda o conocimiento. De ahí viene y Adán conoció a Java. Significa ligazón y unión, Da'at. Está Jokmah, Binah y después Da'at, que es la síntesis de las otras dos. Y las midot, a saber, las emociones de temor y amor a Dios. Temor tiene que ver con Geburah y amor tiene que ver con Gesed, otras 2 sefirot, como las sefirot de Jabad, pero estas son midot, son emocionales, 7 midot emocionales. El temor y amor a Dios, junto con sus ramificaciones y derivados, están investidos en el cumplimiento de los mandamientos de acción y de la palabra, significando de palabra el estudio de la Torá, que es equivalente a todos los mandamientos. Esto está en Mishnah PA 1.1. Porque el amor es la raíz del cumplimiento de la totalidad de los 248 mandamientos positivos. De él emanan y sin él no tienen verdadero sostén, porque aquel que los cumple de verdad, verdaderamente de verdad, es el que ama el nombre de Dios y desea sinceramente unirse a él, a Dios.